movimiento de las mercancías desde que se encuentra en los fabricantes hasta que está en los almacenes, ¿sí? O está en nuestras instalaciones. Acá viene un punto bien importante, ¿no? ¿Cómo yo le hago seguimiento desde que está en los fabricantes si yo no hago las compras? Yo trabajo en almacén, gestiono los inventarios, pero yo no hago las compras, entonces yo no podría hacerle seguimiento desde los fabricantes. Resulta que le podemos hacer seguimiento desde los fabricantes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener, de manera obligatoria, tenemos que tener una comunicación directa con el área de compras, aprovisionamiento, ¿sí? Hay que nosotros podamos decirle, ¿no? Tal materia prima que estás adquiriendo, ¿cuándo llega? ¿Cuándo emitiste la orden de compra? ¿Cuándo es que está llegando? Muchas veces aquí existe un divorcio entre estas áreas, ¿no? ¿Por qué? Porque una se siente muy fiscalizada por la otra. Entonces el área de compras dice, ¿por qué me haces tantas preguntas? ¿Por qué me tienes que preguntar tanto si en verdad esa es una responsabilidad mía, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros, si tenemos un área un poquito reactiva y por ahí nos dan esa respuesta, lo que nosotros tenemos que hacer es decirle y explicarle que estamos intentando gestionar nuestros inventarios desde nuestros almacenes, intentamos gestionar nuestros inventarios. Entonces es por ello que necesitamos saber cuál es el estado, cuál es la fecha, en qué condiciones, ¿sí? Si está ya embalado, etcétera, etcétera, se encuentra la mercadería que nosotros estamos pues adquiriendo, ¿sí? Entonces, con esa explicación entendemos que debería, ¿sí? Que debería poder conocerse toda la información de la materia prima, insumos, productos terminados, lo que estemos adquiriendo. Porque nuestra gestión de inventarios no solo va desde que los productos ingresan a nuestros almacenes y los registramos, ¿sí? La gestión de inventarios va desde que los productos, ¿sí? La gestión de inventarios va desde que los productos están comprados, están pedidos. Ahí empieza nuestra gestión de almacenes y nuestra gestión de inventarios. Es por ello que decimos, si queremos controlar el caos, tienes que conocer desde qué es lo que va a ingresar. ¿Por qué? Porque muchas veces el caos, ¿sí? Se genera porque recibes una materia prima que no sabías que ibas a recibirla. ¿Y qué pasa? Pasa que no tienes el lugar designado y asignado para poder guardar esa materia prima. Entonces lo colocas ¿dónde? Donde puedas colocarlo, donde caiga, ¿no? En el espacio que quede. Y cuando haces un inventario, empiezas un dedo y dices, ¿sí? Cuando haces el inventario empiezas, perdón, me estoy escuchando mucho el sonido de mensajes, ¿hay algún problema? No. No, 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 pensé que no se veía, no se escuchaba algo. Listo. Bien, entonces el problema es que cuando hacemos un inventario y tenemos un desorden dentro de nuestros almacenes, ahí es donde cometemos los principales errores respecto a faltantes o sobrantes, ¿no? De pronto hacemos un inventario y, uy, me falta este producto, ¿no? O resulta que esté en otro anaquel porque no lo has colocado de la manera adecuada, no lo has ingresado como debería ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque no le hiciste seguimiento desde que se gira una orden de compra. Recién le hicimos seguimiento desde que llegó a nuestras instalaciones, ¿sí? Desde que llegó a nuestras instalaciones. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo principal de nuestra gestión de inventarios? ¿Sí? El principal objetivo de la gestión de inventarios es que nosotros tengamos el producto que nos solicitan de acuerdo a todas las características específicas que nos han solicitado, ¿sí? Recuerdan que en la sesión anterior conversábamos respecto a especificaciones técnicas, ¿verdad? Conversábamos especificaciones técnicas, conversábamos respecto a TDR, términos de referencia, ¿sí? Nosotros, como gestión de inventarios, tenemos también que tener conocimiento de esas especificaciones técnicas, de esas especificaciones técnicas, de esos TDRs que se manejan, porque de ello depende que nosotros podamos validar lo que estamos recibiendo, validar y lo que estamos teniendo, para lo que estamos haciendo un espacio, ¿no? Si yo no tengo conocimiento de qué productos van a llegar, de qué productos van a ingresar conmigo, imagínense, no vamos a tener ni el espacio probablemente suficiente
y muchas veces no vamos a tener el personal o las maquinarias necesarias para poder hacer una descarga, digamos. ¿Ya? Hasta ese punto es que nos impacta el hecho de poder comunicarnos con el área de compras o el área de aprovisionamiento. ¿Sí? ¿Qué tenemos luego? Tenemos que el objetivo de los inventarios es los productos específicos, que estén organizados y que los tengamos en el momento oportuno, es decir, cuando nuestro cliente, tanto interno o externo, lo necesita. ¿Quién es mi cliente interno? Mi cliente interno es los que son parte de mi empresa, ¿sí? El área de producción, el área de planeamiento viene a ser mi cliente interno. ¿Y quién es mi cliente externo? El cliente que me compra de manera externa, que pertenece a otro negocio, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que tener el producto organizado, específico y en el momento que se requiere. Por eso es que muchas veces el área de almacén e inventarios es muy importante que puedan dar avisos de alerta, ¿sí? Que puedan decir, oye, que puedan decir, producto, ¿sí? Perdón, un momentito, por favor. Sí, que podemos decir, este producto que nosotros necesitamos como, como almacén, vemos que ha disminuido el stock promedio, el stock medio que tenemos, ¿no? Entonces, vemos que ha disminuido y decimos, oye, este inventario, este stock, esta materia prima, este SKU, este producto, está debajo de los niveles que tengo calculados como permitido en stock. Y como está debajo de los niveles, se tiene que hacer una compra. Entonces, el área de almacén, ¿sí? Es parte de gestionar nuestros inventarios, es parte de gestionar nuestros inventarios, el poder hacer la solicitud también, el poder pedir, el poder decir, oye, me está faltando esto, compras, toma acciones, cómpralo, ¿sí? Muchas veces se piensa que solamente se debe comprar, ¿sí? Que solamente se debe comprar con la solicitud del cliente interno o del cliente externo, ¿no? Cuando me soliciten, recién compro. No, no es así. También puede nuestra área de almacén o nosotros como área de almacén podemos tomar la decisión de poder, pues, adquirir este producto, ¿sí? Podemos tomar la decisión de adquirir este producto sin ningún inconveniente. De pedir este producto, no de adquirirlo necesariamente, ¿no? De pedirlo, de solicitarlo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer, si estamos en el área de compras, ¿sí? Si estamos en el área de compras y vamos a hacer un requerimiento, un nuevo requerimiento, vamos a hacer una nueva compra, siempre es bueno validar, sí, claro, claro está, el requerimiento de mi cliente interno, porque ahí nace probablemente mi requerimiento, pero es bueno validar con las áreas involucradas en el almacén e inventarios, porque de ahí va a salir información muy valiosa para poder tomar realmente una buena decisión, ¿sí? Porque probablemente nuestro cliente interno nos pida 1.000 unidades de frascos, ¿no? Pero resulta que nosotros sabemos que el movimiento mensual es de 3.000 unidades. Entonces haremos una revisión al histórico, haremos una pequeña investigación, esto como compras, haremos una pequeña investigación de por qué está disminuyendo la cantidad comprada, ¿sí? ¿Por qué disminuye la cantidad comprada? Bien, cuando nosotros hablamos de gestión de inventarios, tenemos algunos conceptos que tenemos que tenerlos muy manejados. Primero, el inventario. ¿Qué es el inventario? El inventario es la parte matemática, ¿sí? La parte técnica de los almacenes. Es ese conteo, esa validación de que lo que tengo en mis existencias corresponde a lo que yo puedo tener en mi sistema o simplemente una verificación física de la cantidad que puedo tener. Ese viene a ser mi inventario, ¿sí? Luego tenemos el stock. ¿Qué es el stock? El stock es conocido por los SKUs, ¿no? Es el número de unidades que tengo dependiendo del tipo de productos que pueda tener, ¿sí? Identifico qué tipos de productos tengo y cuánto tengo de cada tipo. Ese viene a ser mi stock, ¿sí? SKU por sus siglas en inglés, Stock Keeping Units. Luego tenemos la materia prima. ¿Qué son las materias primas?
Las materias primas son los insumos, son los materiales, ¿sí? Que están, que se adquieren en una empresa y que forman parte directa del proceso de producción. Que si estas faltan en el proceso de producción no sería el mismo. No podríamos producir de la misma manera, no podríamos producir igual. ¿Se dan cuenta? Esa es una materia prima. No podríamos hacerlo. Es muchas veces conocido como el principio activo también, ¿no? Le dicen, es la materia prima, es lo que nosotros necesitamos para poder fabricar, para poder producir, para que realmente ese producto terminado exista. No está ese ingrediente, no está ese componente, pues no va a poder llevarse a cabo, ¿no? Luego tenemos los suministros. Los suministros también son importantes dentro del proceso de fabricación. Sin embargo, los suministros forman parte del proceso de fabricación, pero no forman parte directa del proceso de fabricación, ¿sí? No forman parte directa. No es la parte, no es la parte principal del proceso de fabricación, ¿sí? Si este no existe, podríamos buscar un sustituto probablemente, ¿sí? Podríamos buscar un sustituto. ¿Qué son los productos en proceso? ¿Qué son los productos en proceso? Los productos en proceso, ¿sí? Los productos en proceso son los productos que han iniciado el proceso de producción, que arrancaron ya el proceso de producción, sin embargo, no llegan a su término, ¿sí? No llegan a su término y en cierta etapa de todo el proceso de producción, este puede detenerse y puede almacenarse. Y pasado cierto periodo podríamos volver a utilizarlos, probablemente porque tenemos otra orden de producción que sea del mismo tipo y queremos aprovechar en unir dos tipos de formatos para poder optimizar nuestra producción mediante economías de escala, ¿sí? Entonces, por ello es que nosotros, ¿qué hacemos? Almacenamos los productos en proceso, ¿sí? Los productos en proceso tienen que tener un cuidado especial cuando los vamos a inventar y cuando los vamos a guardar, ¿sí? ¿Por qué tienen que tener un cuidado especial? Porque si no tienes un control de tu producto en proceso, probablemente ni sabes que existe ahí y vas a tener una orden de compra y la lanzas nuevamente desde cero, desde que inicia el proceso de producción. Y cuando llegas a facturarlo, ¿sí? Cuando llegas a facturarlo, lo entregas y haces un inventario después, pasado un tiempo, del almacén en producto en proceso. Oye, ¿a qué orden corresponde esto? A la orden 20, por ejemplo. 20, ok, entonces terminemos la orden 20. Terminas la orden 20 y te das cuenta que la orden 20 ya fue facturada, ¿sí? Te das cuenta que la orden 20 ya fue facturada. Entonces, tienes una duplicidad de producción que al final te va a generar una pérdida. Y más si tu empresa es made to order, lo que conversábamos en la sesión anterior, ¿recuerdan? Si la empresa yo fabrico para poder atender respecto a las órdenes de compra puntuales, de manera puntual, si yo soy made to order, voy a producir, voy a fabricar. Y si cometo uno de esos errores, este tipo de errores en no tener un control exacto de mis productos en proceso, es muy probable que ese producto en proceso lo pierda, ¿sí? Lo pierda, es muy probable. Luego tenemos los productos terminados. ¿Qué son los productos terminados? Los productos terminados son productos que iniciaron el proceso de producción y que este sí logró concluirse, ¿sí? Este sí logró concluirse. Sí logró concluirse. Esos son nuestros productos terminados, ¿sí? Acá vamos a añadir uno, ¿sí? Las mercancías. ¿Qué son las mercancías? ¿Sí? ¿Qué son las mercancías? Las mercancías son esos productos que ya los adquirimos como productos terminados, ¿sí? Que no tienen que ingresar no tienen que ingresar a un proceso de producción interno nuestro o algún proceso de transformación, ¿sí? O algún proceso de transformación. Ya los hemos adquirido como productos terminados y los vamos a vender como productos terminados. ¿En qué tipo de cadenas logísticas se ve este tipo de productos que los conocemos como mercancías?
Ahora pasamos en un momento, en breve, pasamos a las preguntas y a las participaciones, ¿sí? ¿En qué tipo de cadena logística es que nosotros tenemos mercancías y no productos terminados? Comercial, correcto, José, así es. Así es. Perfecto. Bien, cuando hablamos también de gestión de inventarios, nosotros tenemos que tener muy claro dos conceptos importantes, el control y la gestión, y saber diferenciar tanto el control de la gestión. El control, el control de inventarios nos ayuda a asegurar la exactitud del inventario, ¿sí? Es decir, que lo que nosotros tenemos como stock en nuestro sistema sea idéntico al stock que nosotros tenemos de manera física, ¿sí? Sea idéntico al stock que tenemos de manera física. ¿Y qué es la gestión? ¿Sí? La gestión hace asegurar la cantidad óptima, es decir, que todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestra, eh, dentro de nuestro almacén, es realmente lo que nosotros debemos tener, ¿sí? Es realmente lo que nosotros deberíamos tener para poder evitar cierre de nuestra producción, quiebre de nuestra producción, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de control de stock, cuando hablamos nosotros de control de stock, eh, es tan sustancial tener stock como no quedarnos, ¿sí? No tener demasiado, o sea, no debemos tener ni mucho ni poco, ¿sí? Tener stock es importantísimo porque muchas veces se piensa, vamos a trabajar con lo justo, ¿sí? ¿Por qué? Porque tener stock me es un gasto. Entonces yo no quiero tener stock, ¿sí? Yo no quiero tener stock porque me puede resultar un gasto. Eso no es correcto. Tener stock es primordial, es importante. Es importante tener stock. Cuando nosotros tenemos stock, cuando nosotros tenemos stock, podemos responder ante ciertas necesidades, ante ciertas urgencias de nuestros clientes internos, ¿sí? Ciertas urgencias de nuestros clientes internos. Entonces, si yo tengo, ¿sí? Y esto es algo que nos tenemos que acordar siempre, si yo no tengo stock, si yo trabajo con la política de nunca tener stock, que una política just in time no es mala, ¿sí? No está mal trabajar bajo una política just in time, pero existen negocios en los que lo podemos hacer y existen negocios en los que no, ¿sí? Entonces, si yo a todo quiero aplicar el no tener stock, lo que va a suceder es que la escasez a mí me genera pérdida de ventas, ¿sí? Y este concepto y estas frases es importante que las recordemos de acá al término de nuestro curso y es más en adelante, ¿sí? La escasez que me genera pérdida de ventas, ¿sí? Me genera pérdida de oportunidades de venta. ¿Y qué me genera cuando yo tengo sobrestock? Cuando tengo demasiado stock, ¿qué me genera? Me genera costos de almacén, etcétera, un montón de inconvenientes. Pero uno de los principales que me genera es la pérdida de rentabilidad. ¿Por qué me genera pérdida de rentabilidad? Me genera pérdida de rentabilidad porque cuando yo compro un stock, yo compro para tener un stock, estoy invirtiendo un dinero ahí, ¿verdad? Y cuando nosotros invertimos en cualquier cosa que vamos a invertir, en un negocio, ¿no? En lo que fuéramos a invertir, ¿qué es lo que esperamos cuando hacemos una inversión? Esperamos un retorno. Definitivamente esperamos un retorno, ¿sí? Definitivamente esperamos un retorno. Y si no tenemos ese retorno, si no tenemos un retorno, ¿qué va a pasar? Vamos a estar en pérdida, ¿no? Imagínense que hacemos una inversión, no hay retorno, estoy en pérdida, podría haberlo puesto en otro negocio y estaría ganando dinero, ¿sí? Podría haber sido de esa manera. Sin embargo, sin embargo, si tenemos sobrestock, el dinero va a estar ahí detenido. ¿Por qué no lo voy a usar? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pierdo rentabilidad. Entonces, ni un extremo ni el otro. Ni tener menos de lo necesario que me
genera pérdidas de ventas, ni tener más de lo necesario que me genera pérdidas de rentabilidad. ¿Sí? Tenemos que saber nosotros que el stock evita la escasez del producto. ¿Sí? Aparte de evitar la escasez del producto, el stock nos ayuda a generar, por ejemplo, a más unidades que nosotros compremos, porque cuando me voy a hacer de stock, ¿qué es lo que hago? Compro una cantidad mayor de la que debería adquirir, ¿cierto? Yo compro una cantidad mayor de la que debería adquirir. Entonces, si compro más cantidad de la que debería tener, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el precio al que yo compre probablemente sea menor del precio al que compraría si yo compro la cantidad exacta para mi consumo mensual y no me hago un stock de 2 meses. Muy probablemente el precio sea mucho menor, ¿correcto? Y lo más importante es que vamos a tener disponibilidad de cara a la demanda del cliente, ¿sí? Porque el cliente valora mucho el que nosotros podamos atender ciertas solicitudes, ¿sí? El que podamos atender ciertas solicitudes de manera inmediata, ¿sí? De manera inmediata, de manera rápida, una atención oportuna, una atención oportuna para el cliente, una atención oportuna para el cliente es altamente valorada, ¿sí? Bien, vamos aquí a nuestra primera ronda de preguntas y respuestas. Acá estamos, aquí. La recepción y recibe la orden de compra. A ver, cuando hagamos nuestras preguntas, recuerden, por favor, ponerme en contexto porque recién veo las preguntas después que terminamos la revisión teórica, ¿sí? A ver, Gisela me dice, pero la recepción y recibe la orden de compra. ¿A qué nos referimos con ello? Ayúdame, por favor, en explicarme un poquito más. No me está quedando claro. La recepciona y recibe la orden de compra. No me está quedando claro yo, Gisela, por favor, ayúdame. Bueno, el stock de unidades de mantenimiento. Claro, es su traducción. Lo que nosotros tenemos que hacer es entender que un SKU son las distintas unidades que tienes por el tipo de productos, ¿sí? La cantidad que hay en base a la matriz. ¿A qué nos referimos, Santos, con la cantidad que hay en base a la matriz? Juan Carlos, preelaborados son productos preelaborados. Los productos en proceso preelaborados. Los productos en proceso son productos que iniciaron el proceso de producción y que tuvieron que detenerse. Están en elaboración, todavía están en elaboración, sí. Los productos terminados que ingresan al almacén. Ujú. Se tienen stock de los suministros o materiales que más tienen movimiento. Sí, por supuesto, Gisela, tenemos que tener stock de aquello que sabemos que vamos a utilizar. Porque si nos hacemos un stock de aquello que estamos seguros que no vamos a utilizar, vamos a generar, como mencionamos, un sobrestock y eso una pérdida de rentabilidad, ¿sí? Que no es lo que buscamos, ¿sí? Comprar en mayores cantidades porque posteriormente puede que sube el precio, ¿sí? Eso también es bien, bien interesante lo que dice Juan Carlos. Y a mí me pasó una experiencia, hace como 2 años tuvimos el tema de la crisis de los contenedores, ¿recuerdan? Sí, será 2 años, 2 años, 3 meses, 2 años, 4 meses. Entonces había materia prima en la empresa que yo estaba trabajando en ese entonces, ¿sí? Había materia prima que venía de importación, ¿sí? Y el precio ya ya se veía con alza en los meses anteriores a esta crisis y definitivamente nos iba a impactar de una manera mucho mayor. Entonces, nuestro stock manejado era para 2 meses, manejábamos stock de 2 meses. Cuando tuvimos este gran inconveniente, lo que hicimos fue adquirimos materia prima para 5 meses. Sí, para 5 meses. Y fue una decisión acertada, fue una muy buena decisión, porque no solamente vino el incremento de precios, ¿sí? ¿Qué vino también? Vino la escasez,
¿sí? Vino la escasez. ¿Por qué? Porque como los contenedores habían subido los precios, muchos ya no querían traer, ya no era negocio, porque algunos no querían pagar el precio, entonces empezó a haber escasez de esa materia prima. ¿Qué materia prima era en ese momento? Era el papel, ¿sí? Elsa, ¿qué diferencia hay entre inventario y stock? El inventario es la parte matemática, es ese conteo que hacemos de nuestras unidades dentro del almacén. Y el stock son esas unidades que nosotros tenemos en el almacén. Gisela, el almacén recibe la orden de compra y recepciona la mercadería. Ah, ya, ok, está bien. Nos referimos a que el área de compras elabora la orden de compra, ¿no? La emite, se la pasa al almacén y le dice, esto es lo que te va a llegar. Y luego viene el proveedor con la mercadería y el área de almacén ya sabe qué es porque ya tiene la orden de compra. Sí, correcto. Ese es un correcto funcionamiento de lo que estoy seguro que va a llegar y lo que está llegando. ¿Sí? Santos, al stock. ¿Qué al stock, Santos? Por favor, no me hagas regresar a a tu pregunta. No, no recuerdo qué era el stock. A ver, Marilyn, al tener más stock de lo que él o los clientes nos piden, puede que se puede que se evalúe al no obtener el retorno de estos suministros, se devalúe, puede ser se devalúe, ¿no? Si tenemos más stock puede que se devalúe o que se malogre, ¿no? Al no tener el retorno de estos suministros. A eso nos referimos, Marilyn. Jennifer. ¿El inventario es más importante que el stock? Ah, no, no. Los dos son altamente importantes. El stock te ayuda a tener continuidad en tu negocio, a que estés listo para las ventas que puedan llegar. Y el inventario es ese conteo que te ayuda también a validar que lo que tú tienes en tu sistema registrado esté tal cual, las unidades físicas que tienes, es ese conteo, ¿no? Entonces ambos son muy importantes. Son diferentes también. Yuji, ¿cómo estás? Buenas tardes, Yubi. Elsa, Ángela, en el caso que hubo un mal control de materia prima, no se descargaba lo que se utilizaba y se fue acumulando y dio diferencias con el inventario y una nueva gestión lo identifique. Ángela, sí, claro, puede suceder ello, puede suceder ello. Al final terminas teniendo en almacén, en sistema, más de lo que tienes en almacén, ¿no? Entonces dices, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo una diferencia tan grande? ¿Por qué en mi almacén tengo 1000 unidades y en mi stock realmente tengo 100 unidades? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué sucede esto? Porque las órdenes de producción no han sido descargadas en el momento. Lo que pasa es que en la sesión anterior, si mal no recuerdo, conversábamos un poquito, un compañero colocó, ¿no? ¿Cómo evito procrastinar? ¿No? ¿Cómo lo evito? Y es que tenemos mucho de eso. Y muchas veces tenemos esa, esa conducta cuando realizamos ingresos de mercadería y cuando hacemos descargas de órdenes de producción, por ejemplo, ¿no? Porque llega la mercadería, ¿sí? Llega la mercadería y la guardamos, la dejamos en la puerta, la ingresamos ya al almacén, pero no la registramos en un sistema. Entonces, si no la registramos en un sistema, esa mercadería no existe, ¿no? Si me hacen un inventario de manera inmediata, ¿sí? Si me hacen un inventario, terminaría teniendo yo un, sobra, un sobrante, ¿correcto? Porque en sistema voy a tener 1000 unidades, pero en físico tengo 2000. Ah, que resulta que no hice un registro oportuno, no hice un registro oportuno de esas otras 1000 para tener 2000 en sistema y 2000 en stock. Y lo mismo pasa con las órdenes de producción. Muchas veces se emiten, se termina el producto terminado y yo trabajaba en una empresa en la que la descarga de la materia prima era un poco tediosa, ya habíamos cambiado, migrado de sistema. Entonces, descargar te tomaba una cantidad considerable de tiempo y muchas veces querían facturar los productos. Entonces, ¿qué se hacía? Se saltaban los pasos de descarga de materia prima y de frente se reportaba la descarga como producto terminado, generar el producto terminado, para que facturación pueda tomarlo y generar su producto terminado, ¿no?
Muchas veces se hacía ello, ¿sí? Muchas veces se hacía ello. Pero con el cargo a regularizar. Y eso fue terrible porque nos generó muchísimos, muchísimos inconvenientes, como los que menciona Ángela. Sí, muchísimos de esos inconvenientes. Había un descuadre tremendo en el almacén, se tuvieron que sacar órdenes de producción, revisar una a una, hacer nuevamente descargas. Fue bastante tedioso. ¿Sí? Kevin, el stock es el resultado. ¿El stock es el resultado de qué? ¿De los inventarios? No. El stock son las unidades que tú tienes dentro de tu almacén. Eso es tu stock. Es el resultado de tu evaluación, de las decisiones que podamos tomar. Marilyn, que se devalúe. Que se devalúa. A ver, ¿cómo era tu pregunta? Al tener más stock de lo que él o los clientes nos piden, puede que se devalúe el obtener el retorno de los suministros. Sí, probablemente, o que se malogre, ¿no? Que sí. Estuve en una empresa que importó tela para hacer casacas. Lamentablemente ese año no hubo invierno y tuvo una pérdida, se fue a la quiebra, sí. ¡Ah! Qué terrible, qué terrible. ¿Es por qué? Porque manejaron un stock especulativo, ¿no? Dijeron, sí, sí va a haber, sí vamos a vender. Ah, ¿sí? Un momentito, por favor. Bien, buenas tardes. Mil disculpas, por favor, por el inconveniente. A ver, ya, importo tela, sí, ahí se generó un stock especulativo, ¿sí? ¿Qué es el stock especulativo? Cuando aseguramos que sí vamos a hacer una venta y al final no la hacemos. Y la materia prima se nos queda, ¿no? Hernán, el inventario es el conteo. Uy, 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 a ver. Me fui. Es el conteo de los SKU. Realizando este se tiene como resultado el stock real y luego se hace la comparativa con el stock anterior y así se identifican las mermas conocidas y desconocidas. A ver, hacer el inventario, ¿sí? Es hacer el conteo de todas nuestras unidades. Es correcto, ¿sí? Todas esas unidades que nosotros tenemos almacenadas se llama stock, ¿sí? Es correcto, está bien. En ese caso es muy importante el inventario físico. Me pasó mucho las diferencias de inventario tanto físico como en el sistema. Sí. Miss, en el caso que se genere un sobrestock por una mala ubicación, podría pasar, ¿no? Le atribuimos esa responsabilidad directa
al desorden, ¿no? Al orden, ¿sí? El inventario es el conteo de lo que se compró e invirtió y el stock es la cantidad de lo que se tiene en el almacén, lo que hay en existencia, es correcto. El inventario es lo que nosotros hacemos, contamos. Y el stock es todo lo que se encuentra ahí en el almacén, todas las unidades, ¿sí? Claro, ahí tendríamos que ver la responsabilidad de. Bien, ahora vamos con las preguntas con la manito levantada. Roberts, te escuchamos. Hola, Roberts, te escuchamos. Ya, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué es o cuáles son estas características de tener un stock ideal? Eh, por ejemplo, al final de una campaña o cierre de año, hacen el inventario, ese inventario también hacen una valorización, ¿verdad? Y quería saber qué características tiene que tener un stock, por ejemplo, en materiales, que sea ideal. Eso depende de la empresa que te dice cuánto de materiales se tiene que tener un almacén o espacios disponibles que tengas en tu almacén. ¿Cuáles son esas características de tener un stock ideal al final de una campaña o al final del año? Gracias. Claro, eso depende mucho del modelo de negocio, depende del tipo de negocio, depende del tipo de producto, si son perecederos o no perecederos, ¿sí? No existe una regla general. Depende mucho del presupuesto que tenga la empresa, depende mucho del espacio del almacén. Podemos hacer el cálculo para tener stock de 2 meses, pero no tienes el almacén suficiente, por ejemplo, no tienes la liquidez suficiente, ¿no? Depende de muchos factores, cómo podamos nosotros definir y qué características debe tener el stock que debemos tener como ideal. Depende mucho de la naturaleza del negocio, ¿sí? Bien, continuamos entonces con nuestra presentación, ¿sí? Tipos de inventario. Vamos a profundizar en tipos de inventario en nuestra siguiente sesión, ¿sí? Sin embargo, eh, vamos ahora a efectos de la clase que tenemos hoy, vamos a definir algunos cuantos. ¿Qué es el inventario anual? El inventario anual es aquel que se hace todos los años, sea al inicio o sea al final del año, ¿sí? Luego tenemos el inventario periódico. El inventario periódico es el que se hace el conteo de todas las existencias en ciertos periodos determinados, ¿sí? Y en esos ciertos periodos es el conteo total de las existencias, ¿sí? Luego tenemos el inventario cíclico. El inventario cíclico es el que hace el conteo total de las existencias también en determinados periodos, sin embargo, los hace de acuerdo a una categorización. Es decir, tengo los productos que tienen mayor rotación, que son más caros, que tienen mayor movimiento, etcétera. Estos, ¿sí? Estos, lo que, lo que sucede con estos es que los vamos a contabilizar todos los meses, ¿sí? Tengo productos que tienen mediano movimiento, que son medianamente costosos, los inventariaremos cada 3 meses. Y luego tengo estos productos que no tienen movimiento, tengo estos productos que no son costosos y que tengo un montón, es más, ¿no? Entonces, estos los voy a inventariar cada 6 meses. Igual hago el conteo total de todos los productos, ¿sí? Igual hago el conteo total. Sin embargo, lo hago de acuerdo a una categorización, ¿sí? De acuerdo a una categorización. Luego tenemos el inventario permanente. ¿Qué es el inventario permanente? Es conocido también como el inventario perpetuo. ¿A qué se refiere? Se refiere a el inventario que nosotros hacemos de manera constante, de manera permanente. Inventario permanente o inventario perpetuo, ¿sí? Lo hacemos de manera constante, de manera permanente. Usualmente este tipo de inventarios está altamente ligado a la aplicación de tecnologías, ¿sí? De la logística 4.0 que me ayuda a poder validar en tiempos muy rápidos
lo que tengo en sistema y también me ayuda en el conteo físico porque tengo el apoyo, ¿sí? De una buena ubicación, una buena codificación. Ese es mi inventario permanente. Ahora vamos a hablar de los tipos de stocks. El stock no perecedero. ¿Qué tipos de stock tenemos? Vamos a catalogar los tipos de stock en función de su caducidad, ¿sí? Tenemos stock no perecedero. El stock no perecedero es aquel que podemos nosotros tenerlo almacenado una gran cantidad de tiempo, ¿sí? Un plazo considerable de tiempo y este no pierde las características para los que fue creado, ¿sí? No hay ningún inconveniente, ¿sí? No pierde las características originales. Un exceso de esas existencias no va a ser preocupante, porque si tenemos, va a ser preocupante en el hecho de que generemos un sobrestock y no tengamos un retorno, por ejemplo, ¿sí? Sin embargo, si tengo un sobrestock de este tipo de productos, sé que en algún momento lo voy a utilizar, por ejemplo, que voy a dejar de comprar y luego lo voy a utilizar. Lo que no sucede con el stock perecedero, ¿sí? El stock perecedero, ¿qué es el stock perecedero? El stock perecedero es aquel que si pasa un periodo de tiempo determinado, pasa un periodo de tiempo determinado, lo que va a suceder es que este producto se malogre, este producto ya no pueda ser consumido, ¿sí? Porque pasado cierto tiempo queda obsoleto, queda inutilizable, ya no se puede utilizar ese tipo de productos. Luego tenemos stocks con fecha de caducidad, ¿sí? Este stock con fecha de caducidad es el que tiene tal cual la fecha de caducidad, la fecha, ¿sí? La fecha en la que vence, en el que no podemos consumir. O sea, podemos decir, no, lo que pasa es que yo lo voy a consumir porque la fecha le pone 6 meses antes y luego he escuchado decir eso mucho, ¿no? Tenemos 6 meses después todavía para consumir, pero no, no, no es así. La fecha se coloca por una razón y ya, bueno, si lo consumimos después de esa fecha, ya es responsabilidad de, ¿no? Sin embargo, los stocks, los tipos, los productos que tienen fecha de caducidad no deben ser consumidos después de la fecha indicada. Luego tenemos stocks por su funcionabilidad, ¿sí? Esos stocks de ciclo o stock activos, el stock de ciclo o activo es la cantidad de existencias que necesita tener una empresa en las diferentes zonas del almacén para poder dar una nueva respuesta a la demanda habitual de los clientes o a los distribuidores, ¿sí? Este es el stock ciclo o activo, lo que necesito para poder funcionar, ¿sí? Luego tenemos el stock mínimo. El stock mínimo es la cantidad mínima de existencias, ¿sí? La cantidad mínima de existencias que una empresa puede tener dentro de su almacén. Si nosotros bajamos una unidad respecto a lo que definimos como, como, como stock mínimo, ¿sí? Como stock mínimo, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a caer en un quiebre. Lo que va a suceder es que vamos a generar escasez, ¿no es cierto? Y la escasez que nos trae pérdida de oportunidades de venta, ¿sí? Y lo mismo pasa con el stock máximo. Es lo máximo que nosotros podemos tener en nuestro almacén, sea por el tipo de producto, sea por la capacidad de nuestro almacén, pero es lo máximo que nosotros podemos tener. Una unidad adicional a ese máximo, ¿qué es lo que va a generar? Una unidad adicional nos genera un sobrestock, ¿sí? Y ya hemos conversado qué es lo que nos genera un sobrestock, ¿no? Nos genera pérdida de rentabilidad, ¿sí? Luego tenemos el stock de seguridad, ¿sí? El stock de seguridad
El stock de seguridad es ese stock que tenemos por dos razones, ¿sí? Es el stock que tenemos por dos razones. ¿Cuáles son estas razones? Uno, si se nos malogra producto, ¿sí? Uno, si se nos malogra producto y nosotros tenemos que rehacer el producto. Entonces, tenemos un stock ahí de reserva que me permite poder rehacerlo, poder no fallarle al cliente, ¿sí? Nos permite no fallarle al cliente si nosotros hemos tenido un problema en la producción. Ese es un stock de seguridad. Y también nos permite el stock de seguridad, nos permite atender una venta que no ha sido planificada, ¿sí? Una venta que no ha sido planificada. Por ejemplo, tenemos para atender 1000 unidades de frascos, ¿sí? 1000 unidades de frascos, ¿sí? Para atender 1000 unidades de frascos. Pero el cliente resulta que quiere 1000 más. Si yo no tengo ese stock de reserva, no voy a poder atender ese adicional de ventas, que no es lo mismo que tener un stock para 2 meses, digamos, para 2 lotes, ¿no? El de seguridad es tener, yo defino mi política de stock, ¿sí? Yo defino mi política y lo que me dice mi stock, es, tu política dice 2 meses, compra los 2 meses, ¿sí? Pero vas a trabajar con un stock de seguridad, genera un lote más. Ese lote más me significa 2 meses y medio de stock. Ok, serán 2 meses y medio entonces. ¿Sí? Luego tenemos el stock en tránsito o el stock en curso. ¿Qué es ello? El stock en tránsito o en curso son las unidades que nosotros no tenemos todavía dentro de nuestras instalaciones, ¿sí? No están dentro de nuestras instalaciones, pero ya están próximas a llegar. Es decir, tengo una orden de compra colocada que ya está por llegar. Revisamos el stock, me piden 1000 frascos, reviso el stock y tengo 100. Y nos dicen, oye, ¿no tienes stock? No, sí tengo, no te preocupes. Mañana lo tengo 2000. ¿Por qué? Porque tengo en tránsito 2000, 1900, ¿no? Tenía 100, tengo 2000. Entonces, ese es mi stock en tránsito. Luego tenemos el stock estacional o stock de temporada. ¿Qué es ese? El stock estacional o de temporada. Es el que nos genera ciertas épocas del año, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué épocas del año estamos viviendo ahora? La época escolar, ¿no es cierto? La época escolar, ¿sí? Luego tenemos el stock de recuperación. Sí, el stock de recuperación. ¿Qué es el stock de recuperación? Es ese stock que nosotros le podemos dar una segunda oportunidad de vida, ¿sí? Es ese stock que podemos reusarlo, puede ser un rechazo, por ejemplo, y que podemos salvarlo, recuperarlo y regresarlo al cliente, ¿sí? Ese es un stock en recuperación, de recuperación. Aquí se aplica mucho y está muy relacionado al concepto de logística inversa. ¿Qué es la logística inversa? La logística inversa es esa logística que funciona al revés, es decir, el normal es que nosotros vayamos hacia el cliente. La logística inversa es que el cliente regrese a nosotros y se aplica en dos sentidos, por dos razones básicamente. Cuando existen los horribles rechazos de productos y cuando aplicamos el reusar, ¿sí? Y los productos con los que entregamos son devueltos nuevamente a la empresa para poder reutilizarlos, como por ejemplo cajas de embalaje, ¿sí? Luego tenemos el stock muerto o el stock inactivo. ¿Qué es este? El stock muerto o el stock inactivo es este stock que ya no puede ser utilizado, ¿sí? Es este stock que ya no puede ser utilizado, ya no lo podemos utilizar, ¿sí? Pase lo que pase, ya no podemos utilizarlo, ¿sí? Luego tenemos el stock especulativo, que es el que conversábamos hace un momento, ¿no? El stock especulativo.
el que nos comentó nuestra compañera, es el stock que decimos, sí, sí se va a hacer, lo tenemos ya casi cerrado, ¿no? Pero ¿qué resulta? Resulta que no se hace, ¿sí? ¿Sí? No se hace, no se realiza. Entonces, ese stock se queda muchas veces como un sobrestock. ¿Por qué? Porque viene a ser un stock especulativo, un sobrestock. Luego tenemos por su operatividad, ¿sí? Por su operatividad tenemos el stock óptimo, que tiene un poquito, un tanto relación al, al activo, ¿sí? Al óptimo. Óptimo. Es el nivel adecuado en el que nosotros vamos a poder funcionar de una manera óptima, ¿sí? Vamos a funcionar de una manera óptima. Luego tenemos el stock cero. El stock cero es la cantidad de existencias indicadas en el sistema de gestión, en el que usamos el sistema de gestión just in time, es decir, que no tenemos stock, ¿sí? Aplicamos el stock cero. Y ahora, el stock cero, ¿sí? El stock cero lo podemos aplicar cuando nos encontramos debidamente preparados, ¿sí? Nos encontramos debidamente preparados para poder responder de manera inmediata, ¿sí? Para poder responder de manera inmediata a las necesidades de nuestro cliente interno o externo. Porque muchas veces decimos, voy a aplicar mi stock cero, voy a manejar mi sistema de gestión just in time. Luego me hacen un pedido y ¿qué resulta? ¿Qué resulta? Resulta que no podemos hacerlo, no podemos aplicarlo. ¿Por qué no lo podemos aplicar? Porque no tenemos una buena base de datos de proveedores, ¿sí? No tenemos cómo tomar una decisión rápida y ¿qué es lo que hacemos? Paramos la producción. Entonces, si vamos a aplicar una metodología de just in time, ¿sí? Lo que nosotros debemos hacer es estar preparados para ello. Luego tenemos el stock físico, que es lo que físicamente tenemos dentro de nuestros almacenes. El stock neto, que este se halla restando la cantidad de stock o inventario en el almacén. A esto le restamos, ¿sí? La cantidad de stock demandado aún no satisfecho, ¿sí? Aún no satisfecho. Luego tenemos el stock disponible. El stock disponible, vamos a explicarlo con un ejemplo. Es lo que el stock disponible es aquello que nosotros tenemos em, realmente listo para poder utilizar. Por ejemplo, tengo en mis almacenes, tengo 1000 unidades. Tengo dos áreas usuarias, ¿sí? Dos áreas usuarias. Una me pide 500 unidades y la otra me pide 1000. Entonces, la que primero me solicita, me pide 500. Todavía no se las he dispensado, ¿sí? Viene otra área y me dice, ya, yo quiero 1000. ¿Las 1000 que tienes? No, es que ya no tengo 1000. Lo que realmente tengo son 500. ¿Cómo que no tienes 1000? Si yo veo ahí en tu sistema que dice 1000. Lo que pasa es que comprometidos yo tengo 500. Entonces, disponible tengo 500, ¿sí? ¿Se entiende? El stock disponible es lo que yo realmente tengo disponible para la atención. Probablemente tenemos en el sistema 1000 y tenemos unidades que están observadas por alguna situación, ¿no? Entonces, tengo disponible la resta menos esas unidades. Gestión de inventarios. Vamos a conversar respecto a la demanda dependiente, ¿sí? La demanda dependiente y la demanda independiente. La demanda dependiente tiene que ver con el proceso productivo, depende de un programa de producción. Y la demanda independiente es la que ayuda con el proceso, ayuda de manera indirecta al proceso productivo. ¿Sí? Vamos a hacer una pausa aquí para ver si tenemos alguna pregunta.
Carlos. Para acotar respecto al compañero Kevin, el stock es la mercancía que se almacena en un almacén para ser vendida o comercializada. Sí, esta mercancía está formada por productos acabados disponibles para ser servido. Sí, correcto, es lo que tú tienes para disponer. Ese es el stock. Sí. Mercancía o producto terminado. Mercancía, llamemos aquello que nosotros compramos y vendemos sin hacerle una transformación. Y producto terminado, lo que pasa por un proceso de fabricación. ¿Sí? ¿Qué más? El stock muerto o inactivo se podría decir que es parte de la merma. No, el stock muerto es aquello que adquiriste, por ejemplo, soy una empresa que vende, que hace mermelada de manzana, ¿no? Y adquirí demasiadas manzanas, ¿sí? Y esas manzanas se me malogran. Es un stock muerto. No voy a poder utilizarlas. Haga lo que haga, no lo puedo utilizar. Gisela. Los almaceneros tienen el stock de todas las entradas y salidas de los productos, a su vez tienen que informar al departamento de contabilidad todos los movimientos para su respectiva valorización y chequeo, porque son activos de la empresa. Sí, contabilidad necesita tener nuestros ingresos de mercadería, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener una factura que pagar, que registrar para pagar, ¿sí? Una factura que registrar para pagar. Y esa factura que registra debe estar validada, esa factura debe estar validada con una entrada de mercancía, validada con lo que sí ingresó, ¿sí? Y esa salida de mercancía tiene que ser validada con una orden de producción que al final será generada con un producto terminado que será facturado. Y todas esas facturas, tanto de ingreso como salida, contabilidad tiene un registro minucioso de ello. Es muy cierto lo que nos indica nuestra compañera Gisela. Carta. Recomiendas que manejemos las políticas de stock en todas las categorías. En el stock muerto que no es perecedero se puede poner en oferta para tener algo de recuperación. Lo que pasa es que si ya está en stock muerto, ya no puedes poner en oferta, porque ya no se puede utilizar, ¿sí? Cuando tenemos un stock especulativo, ahí puedes aplicar una oferta, porque tienes más stock del que deberías tener, tienes más unidades de las esperadas. Entonces, sí puedes utilizar esas unidades antes, es más, antes de que se conviertan en stock muerto. La merma todavía se puede recuperar. A ver. La merma todavía se puede recuperar. Sé, la podrías reciclar de repente. De repente podría reciclarse. ¿Cómo se llamaría si damos uso al stock muerto? Es que el stock muerto ya no deberíamos utilizarlo. Si le damos uso a un stock que lo vemos no utilizable y luego lo salvamos, por así decirlo, es un stock en recuperación. ¿Sí? Una pregunta, o sea, yo me refería a que si le damos otro uso al stock muerto, que por ejemplo para nosotros ya no nos sirve, pero podemos venderle para otra fábrica, tal vez eso se puede dar. ¿Cómo qué producto, por ejemplo? O sea, ¿te refieres a Las algo que mismas para nosotros, manzanas, las pero manzanas a nosotros nos sobran, pero podemos no, vender pero a... no es que nos sobren, ¿ah? Es que se nos malograron las manzanas. Están Ah, ese es podridas. el stock muerto, están podridos. Ajá, Ah, ya. ajá, exacto. Y cuando nos sobra, ¿cómo se llama? Cuando hemos comprado más de lo que Stock necesitamos. especulativo. Ah, ya, muchas Tengo gracias. más de lo que debería tener. Ese es mi stock especulativo. Entonces ahí Gracias. sí podemos aplicar lo que dice Elsa. Yo ya no lo voy a usar,
Estas manzanas me dijeron que iba a vender 2000 mermeladas y al final solo me compraron 1000. Tengo mis manzanas, ya no puedo hacer las mermeladas porque cuando entra al proceso de producción esto tiene una fecha de vencimiento y no sé si las voy a vender. Bueno, cojo las manzanas y las vendo y hacemos lo que dice Elsa. Sí, así es. Gracias. A ti, Elsa, muchas gracias. Sí, correcto, Marta. Al final todo depende del negocio y empresa, ya que cada cual tiene sus procesos internos y es el caso de una empresa, tiene procesos para tratar las mermas. Sí, pueden rehusarlas, es que dependiendo qué negocio, ¿no? Por ejemplo, una empresa que imprime podría reciclar el papel, ya no lo vas a utilizar, el producto está mal, el arte está mal, ¿no? Podría ser. El stock muerto se debe destruir, sí, así es. El stock muerto son productos vencidos, son productos que ya no se pueden utilizar. Exacto. Robert, te cedemos la palabra, cuéntanos, y con ello volvemos a nuestra presentación. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cómo se calcularía el stock de seguridad? Y la Eso segunda depende. pregunta es, ¿la? Lo que pasa es que el stock de seguridad es dependiendo de la naturaleza del negocio. Usualmente se calcula, ¿sí? Según tu política, un lote adicional. Ese adicional es tu stock de seguridad. ¿Y la segunda cuál es? Eh, la segunda, bueno, para lo de la stock de seguridad es como dependiendo al consumo semana a semana. O sea, más o menos ya sacas la cantidad de cómo están consumiendo o la demanda de cada semana. ¿Es así? O sea, por ejemplo, O según tu consumo, no lote de sé, producción. claro. Ujú. Según el lote que produces, tu máquina, tu lote de producción es hacer 300 unidades. Ok, voy a tener un lote adicional. Ok, y ese estado de seguridad ya cambiaría cuando ya estás ya por acabar la campaña, o se tiene que considerar para hasta el final. No, lo tienes que considerar hasta el final. Lo usas y lo repones. Lo usas y lo repones. Ok. Y Ajá. la segunda pregunta es si yo tuve un tema con unos materiales que ya, bueno, ya no servían, ya no estaban, específicamente eran cajas de cartones. Y bueno, me dijeron los de contabilidad de que tenía que ver el tema de cuánto yo iba a mandar a eliminar, eh, y ver el tema de cómo iba a ser destruidos, todo por un tema de SUNAT. Eh, ¿Qué tiene que ver ahí SUNAT en el tema de cuánto vamos a nosotros a destruir el material que ya no vamos a usar en nuestro almacén? Sí, contabilidad aplica mucho, mucho yo porque te hace una devolución. Un, ah, se me ha ido cómo explicártelo. Mira, quiero investigar un poquito más del tema. Es muy interesante tu pregunta. Por ejemplo, cuando tienes material que es cartón y vas a desechar productos, lo incineras, pero SUNAT tiene que verificar que realmente lo estés incinerando. Y ahí hay todo un manejo bien especial. Déjame que esa pregunta está muy interesante, Robert. Déjame, por favor, que el día lunes vamos a empezar la clase con un comentario a la participación que has tenido el día de hoy. ¿Sí? Muchas gracias. Es bien interesante lo que acaba de decir Robert. Solo me gustaría investigar un poquito más del tema, pero sí, 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 sí. Cuando tú desechas, viene, por ejemplo, en la empresa que yo trabajaba hace algunos años y desechábamos productos que estaban rechazados y era papel, se incineraban y SUNAT verificaba esa forma de incinerar. Bien, vamos a continuar con la clase. ¿Sí? En un momentito nos apuramos y regresamos a ronda de preguntas-respuestas. ¿Sí? Bien, vamos a hablar ahora de los costos de la gestión de inventarios. Tenemos los costos de órdenes de reposición, que vienen a ser todos los costos en los que
todos los costos involucrados cuando voy a reponer la materia prima o el producto que estoy adquiriendo, ¿sí? Es decir, generar la orden de compra, las llamadas que hago, las cotizaciones, todos esos costos. Luego el costo de mantener almacenado el producto, costo de mantener el producto almacenado, ¿sí? Es decir, todos los costos del mantenimiento del almacén, y eso es general. Luego los costos derivados de la infraestructura, el costo del almacén en sí, que este no va a variar así yo tenga una unidad o así tenga 1000 unidades, ¿sí? Luego el costo derivado del producto almacenado. Y este sí varía dependiendo del producto almacenado, ¿sí? Si tiene que estar, por ejemplo, refrigerado, solamente consideraremos refrigerado las unidades que sean necesariamente refrigeradas, ¿sí? Luego el coste de ruptura. El coste de ruptura es el que menos es calculado, pero es uno de los más importantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros rompemos nuestro stock y no podemos atender a un cliente, tendremos que valorizar todo lo que implica que ese cliente se vaya y ya no esté con nosotros, ¿sí? Bien, ahora vamos a hablar respecto a la gestión de almacenes. Sí, hemos conversado respecto a nuestra gestión de inventarios. Ahora vamos a conversar respecto a nuestra gestión de almacenes. ¿Sí? La gestión de almacenes trata 5 puntos importantes y vamos a revisarlos acá. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 5 puntos importantes que trata la gestión de almacén? La recepción, el almacenamiento, que viene a ser el registro, el control de inventarios, la preparación de pedidos y la distribución. ¿Sí? Los 5 puntos los vamos a revisar en lo que va de nuestro curso. De aquí hacia adelante vamos a conversar todo el tiempo de almacenes y de inventarios. ¿Sí? Esos son los 5 puntos importantes que considera nuestra gestión de almacenes. ¿Y cuál es el objetivo de la gestión de almacenes? Es tener el suministro continuo y oportuno, es decir, que nosotros le entreguemos al cliente interno o externo lo que necesite en el momento adecuado y que no paremos su atención según su necesidad. ¿Sí? Si el cliente necesita 100 frascos de manera semanal, semanal le damos 100 frascos. ¿Sí? No podemos nosotros darle 100 y luego 20 y luego 30. No, no podemos eso. ¿Sí? Así es. ¿Sí? ¿Qué son los almacenes? Los almacenes son lugares que son específicamente estructurados y planificados para poder custodiar, proteger y controlar los bienes de activo fijo o variable de la empresa, para que sean entregados a la producción, para que sean entregados al cliente final, a quien los vaya pues a adquirir. ¿Sí? ¿Qué tipos de almacenes tenemos? Tenemos almacenes, primero, según la naturaleza del producto. ¿Sí? Según la naturaleza del producto. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si son productos peligrosos, si son productos controlados, si son productos agrícolas, ¿sí? Luego tenemos dependiendo del flujo de materiales, ¿sí? Dependiendo del flujo de materiales. Y acá prestemos mucha atención. Recibimos el producto y para que este sea revisado pasa a un almacén de cuarentena. Ese es de este tipo de almacenes. Luego lo aprueban y pasa a un almacén de productos aprobados. Listo. Luego ese es aprobado y pasa a un almacén de producción. Listo. Luego arranca el proceso de producción, no lo concluye y pasa a un almacén de producto en proceso. Luego termina la producción, pasa a un almacén de productos terminados. ¿Se dan cuenta? Todos esos almacenes que he mencionado son dependiendo el flujo de materiales. ¿Sí? Luego tenemos almacenes en cuanto a su localización. ¿Sí? Y en cuanto a su localización se refiere a la ubicación, es decir, almacenes centrales, almacenes regionales, principales, secundarios. ¿Sí? Bien, ahora vamos a revisar 2 puntos importantes de la gestión, ¿sí? De la gestión de almacenes. Primero, el proceso de recepción de mercadería, ¿sí? La recepción de mercancía es el proceso mediante el cual los productos que han sido adquiridos a un proveedor llegan al almacén y estos deben ser recibidos, clasificados, controlados y colocados en él, ¿sí? No solo recibimos y los dejamos ahí en el sol 3 días, no, los recibimos y los ponemos al lugar que le corresponde.
¿Sí? Y este comprende ciertos puntos importantes, como por ejemplo la planificación de la información, que es altamente importante planificar qué es lo que está llegando para que estemos preparados y listos, ¿sí? Es por ello que la comunicación entre el área de compras o aprovisionamiento tiene que ser minuciosa con el área de almacén. Luego, descarga y gestión de los muelles de carga. Este se refiere básicamente a que tenemos que tener, ¿sí? Que tenemos que tener tanto las personas capacitadas y el número necesario de personas para descargar una mercadería y tener también los equipos necesarios para hacer esta descarga, ¿sí? Siguiente, documentos que justifican la recepción. Muchas veces para la recepción lo que se necesita es primero la orden de compra, ¿sí? La orden de compra, luego la guía de remisión y de ahí la factura. Algunas empresas piden algunos documentos adicionales como certificados de calidad, por ejemplo, los COAs, otros como cartillas de colores, por ejemplo, ¿sí? Ya eso depende de cada negocio y su necesidad. Pero mínimo debería tener la orden de compra y la guía de remisión, porque muchas veces la factura también se envía al buzón de manera electrónica ahora. Luego seguimos con el control de calidad. Y existen dos tipos. Uno, el que revisa la persona de almacén, que verifica cantidad y algunas características visibles, ¿sí? Y otro, el que verifica control de calidad, que necesita tener los productos para una evaluación minuciosa. Probablemente no ingresarlos a un almacén de cuarentena, pero sí una revisión minuciosa, ¿sí? Validar los colores de acuerdo a patrones, por ejemplo, y lo tienen que hacer de manera minuciosa, control de calidad, ¿sí? El etiquetado también es importante en el proceso de recepción. ¿Por qué? Porque tendremos ahí que las etiquetas contengan todo lo que tienen estos productos, contengan cómo se van a manipular y usar estos productos, contengan de dónde vienen estos productos. Esas etiquetas las podemos colocar nosotros al recibirlo o podemos pedirle a nuestro, ¿sí? O podemos pedirle a nuestro almacén, ¿sí? Que no las, que no los, que no los, perdón, a nuestro proveedor que nos los entregue con estos datos ya colocados, ¿sí? Entonces, para resumir, el proceso de recepción de mercancía debe comprobar daños o desperfectos en las mercancías llegadas al almacén. Debe acondicionar y etiquetar las unidades de almacenaje. Almacenamiento de las mercancías teniendo en cuenta la ubicación asignada. Eso es muy importante. Para ello necesitamos estar preparados y saber qué es lo que llega. Comprobar el estatus de cuarentena de los productos que recibimos. Muchas veces ingresa a cuarentena y no le hacemos seguimiento y control de calidad se puede estar demorando porque tiene que revisar productos terminados, por ejemplo, ¿no? Tener también un espacio para los productos que sean devueltos por los clientes. ¿Sí? Ahora vamos a hablar del registro de mercadería. No solamente es importante recibirlo de la manera adecuada, sino registrarlo apenas lo recibimos. Si no registro en el momento, cuando tengo un inventario, voy a tener complicaciones y falencias, ¿sí? El registro de mercancía es muy importante y tiene que hacerse en el momento. No existe yo registro los lunes, yo solo registro los fines de semana. No existe ello. El registro de mercancía es altamente importante, ¿sí? Este es un pequeño ejemplo de un registro, que registramos no solo lo que está llegando, sino registramos también lo que nos devuelven. Sí, probablemente a producción le damos 1000 unidades y usaron 980. Entonces esas 20 no las van a desechar, ¿no? No las devuelven y las regresan al almacén. ¿Sí? Y tenemos también el CARDEX, que el CARDEX es un registro contable de entradas y salidas dentro de un almacén. Este es un documento de manejo contable y que nos permite ver los movimientos de nuestros inventarios. ¿Sí? Y así pasamos a nuestra última ronda de preguntas y respuestas. A ver, no puedo ver la presentación. No, pero sí está en compartir, ¿no? No. ¿Han podido verla? Sí. Ok. Gisela, en las exportaciones se utilizan Yo stock no de pude seguridad. ver, parece que no está compartiendo la pantalla, me parece, no sé. No, lanzaron unas manitos que sí se podía ver ahorita. Sí, me valían que sí se puede ver y justo acá tengo la flechita del compartir.
¿Qué pasaría? Yo no veo, no sé. Qué raro. Lo pueden ver, ¿la pueden ver la pantalla? Sí, nos están haciendo las manitos que sí, sí la ven. Sí, gracias. Sí. Voy a salir y volver a entrar mejor, gracias. Ok, Elsa, muchas gracias. A ver, en las exportaciones se utiliza stock de seguridad por mermas o productos defectuosos. Un buen dato, Gisela. Muy buen dato. Perfecto. Gisela nos dice ahora, a ver qué nos dice. Ay, 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 ¿qué estoy haciendo? Nos dice. Uy, uy, uy. Cuando hay alguna producción por desechar, se tiene que informar a la SUNAT para que esté presente porque esta producción forma parte de tus activos. Ok, mira, qué buen dato. Está bien, está bien. Vamos a ver si podemos profundizar un poquito a, respecto a ese tema, porque de repente tiene algún impacto, no sé, en los impuestos, o qué habrá. Sí, quiero investigar un poquito, quiero investigar un poquito del tema y que lo conversemos la siguiente sesión. ¿Sí? Elsa, mira, te dicen, tienes que fijarme, creo, en la pantalla y ahí se ve todo. Ok, Henry, vamos con tu participación. Me retroalimentas, por favor, con el cliente interno y externo, no logro entender esa parte. Ah, ok, Marta. Cliente interno son los que forman parte de nuestra compañía, el área de producción, planeamiento. Y externo, ¿sí? Externo es el que no forma parte de nuestra empresa. Es decir, el de la empresa externa que nos está adquiriendo. ¿Sí? Roberts, vamos con tu participación. Bueno, yo solamente quería mencionar acerca del tema de ingreso de lo que llega al almacén al sistema. He encontrado varias veces en que en el sistema eh, colocan el detalle, la descripción del producto y después aparece un producto que describen que yo no había hecho el pedido, pero se parecía un poco al producto al que yo había pedido. Entonces tuve que ir al almacén y bueno, lo del almacén también se fueron a dar ahí en físico para ver de cuál era el problema y bueno, era la descripción, o sea, la habían descrito, no sé, habían puesto negro y ahí el otro habían puesto gris, pero era el mismo, el mismo material, ¿no? Entonces, ahí quería acotar de que hay esos casos de que se ingresa, creo que no sé si hay una política de poder ingresar la descripción del producto correctamente con su código, eh, y si es el mismo producto, colocarlo tal cual como está, ¿no? Eso era solamente un comentario. Ok, sí, está bien. Muchas gracias, Robert, por el aporte. Excelente. Bien, señores, hemos llegado al término de nuestra clase. Le voy a ceder los minutos a nuestra coordinadora para que pueda darnos indicaciones importantes que siempre tiene conmigo. Es hasta el día lunes. No me olvido lo que estamos acordando respecto a la SUNAT. Muchas gracias por su participación y espero que la clase haya sido de su agrado. Muchas gracias. Nos vemos el día lunes. Que tengan excelente fin de semana.